Hola, soy el padre Raúl Escala. Como ustedes saben, se está discutiendo el proyecto de aborto en el Congreso. Quería hacer algunos comentarios al respecto. El primero es que no es un proyecto de despenalización, como se suele decir. Despenalizar quiere decir sacar la pena, y eso sería solamente el artículo 4 del proyecto de ley, habla de sacarle la pena a las mujeres. Los 23 artículos restantes hablan de otra cosa, o sea que no es un proyecto de despenalización. Es un proyecto de legalización irrestricta del aborto. Vamos a ver por qué. Es un proyecto no de despenalización, sino de legalización, financiación e imposición del aborto. ¿Por qué digo financiación? Legalización porque pasa a ser legal, pasa a ser un derecho, entre comillas. No existe el derecho a matar, pero pasaría a existir, teóricamente. Financiación porque lo vamos a pagar todos con los impuestos. E imposición, porque si bien se dice que es libre, el aborto libre, se le impone a las clínicas, se le impone el pagarlo a todos, se le impone al médico, que no puede negarse, casi que si quiere, aunque esté en la lista de objeción de conciencia, lo tiene que hacer casi igual, en caso de urgencia. Incluso a la mujer, que sería la única libre, las consejerías terminan por imponerlo, porque, por ejemplo, el Hospital Argerich, donde como las consejerías están funcionando desde el protocolo desde hace unos años de interrupción legal del embarazo, con orgullo ya han publicado ellos en internet que más del 90% de las las mujeres que fueron a aconsejarse, terminaron haciendo el aborto. Es decir, si la consejería apunta a decirle que son un conjunto de células, que no le pasa nada, que está todo bien, que no hay problema, que lo haga, que es su derecho, etcétera, etcétera, bueno, precisamente casi todo termina haciéndolo. Eso es lo que quiero decir, que por eso digo, es un proyecto de legalización, financiación e imposición del aborto, no es un proyecto de despenalización. Podemos verlos punto por punto la ley, si ustedes se animan. El primer tiene 4 títulos o partes. El número 1 modifica el Código Penal, penalización, etcétera, despenalización. El 2 es el central, que es el proyecto propiamente de interrupción voluntaria del embarazo, léase aborto. El 3 habla de política de salud sexual y reproductiva, y el 4 tiene disposiciones finales. Vamos a ver parte por parte. El título 1 modifica el Código Penal. El artículo 1 determina qué es aborto legal y qué es aborto ilegal. El aborto ilegal pasa a ser sin consentimiento de la mujer o con consentimiento, pero a partir de las 15 semanas, sin las 3 causales que permiten el aborto. Esto es importante tenerlo en claro. ¿En qué supuesto se permitiría el aborto? Es el artículo 7, después volvemos al número 1. Simplemente por requerimiento, dice, es decir, por pedido. La mujer tiene que firmar un papel hasta la semana 14. Y la semana 15 pareciera que es más complicado, pero no, se firma otro papel. Simplemente es otra hoja que hay que firmar, en la cual se puede asegurar que es por violación o que le afecta la salud de la mujer como derecho humano. La salud puede ser la salud física, psíquica o social. Cualquier dificultad podría usarse como excusa. No tengo trabajo, me peleé con mi marido, etcétera, etcétera. Incluso la discapacidad del embrión podría ser una ocasión para provocar un problema en la salud psíquica, emocional de la mujer. Quiero decir que es un proyecto de ley de aborto irrestricto. Es, en definitiva, la ley de asesinato del vientre materno más libre del mundo. Más libre del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque se puede asesinar al bebé desde la concepción hasta el mismo día del parto. Dice el artículo 7, hasta las 14 semanas, fuera de ese plazo dispuesto, con las 3 causales que hablamos antes. Fuera del plazo dispuesto quiere decir hasta el 9º mes. Eso significa que se puede abortar hasta el mismo día del parto. Por eso digo que es el proyecto de ley de aborto más abierto del mundo. Por eso digo asesinato de bebé dentro del vientre materno. ¿Por qué? Porque permite
el aborto hasta el mismo día del parto. ¿Y eso qué significa? Suelen argumentar del cúmulo de células, que si no tiene el sistema nervioso, que si no tiene el corazón, que si no tiene esto, que son en realidad mentiras, porque a las 14 semanas tiene el sistema nervioso, tiene el corazón, pero bueno, es otra de las argumentaciones. Pero en el 9º mes, en el día del parto, unos momentos antes de tener el parto, es el mismo ser humano que está después del parto. Por lo tanto, se le puede decir una ley de asesinato de bebés. Volviendo a los primeros artículos de este proyecto de ley, el aborto ilegal sería entonces el que es sin consentimiento de la mujer, cosa que prácticamente no existe, o con consentimiento, pero a partir de la semana 14 y sin las 3 causales que dice el artículo 7. Esto es interesante decir que de hecho legaliza el aborto clandestino. Se dicen que están en contra del aborto clandestino, pero lo legaliza. ¿Por qué lo legaliza? Porque ya no había clandestinidad de abortos en cuanto al lugar donde se hace, a quién lo hace, si es higiénico o no es higiénico, si hay asepsia. No dice nada de eso. Lo único que dice cuáles son legales y cuáles son ilegales. Es decir, que si lo hace un médico o un personal de la salud, no dice dónde ni en qué condiciones, lo único que importa es que cumpla esos meses o que haya firmado esos papeles, aunque lo hagan en un consultorio. No va en contra del aborto clandestino, sino que de hecho, no literalmente, pero lo legaliza, porque pasa a ser solo ilegal el que no cumple las condiciones predichas. Crea un nuevo delito en el artículo 2, que no existía, y no existe porque racionalmente no existe, que es el delito de quien obstaculizare, negare o dilatare el aborto. Es decir, es un crimen, actualmente es un crimen, que se quiere despenalizar, sacarle la pena por los condicionantes de la mujer, pero pasa a ser ahora algo legal, y ahora el crimen es no hacerlo, el crimen sería no abortar. El médico, ese es el nuevo delito, que no solo se negare a hacerlo, sino que dilatar el tema injustificadamente puede llevar 3 años de prisión, lo cual es sin lugar a dudas una locura. El artículo 3 habla de la despenalización del médico. No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer hasta la semana 14. Después de la semana 14, en ningún caso será punible el aborto practicado por el consentimiento de la mujer gestante si, y ahí están las 3 causales, cuando dice en ningún caso quiere decir hasta el 9º mes, hasta el día del parto. Si es por una violación, solamente con declaración jurada. Si tiene en riesgo la vida y la salud de la mujer, física, psíquica o social, es decir, salud como derecho humano, según la Organización Mundial de la Salud, o la inviabilidad de la extrauterina del feto. En el proyecto que estaban en diputados se hablaba de las malformaciones fetales como un causal para asesinar al bebé. Como era tan clara la eugenesia, es decir, el deshumanizante de asesinar bebés con discapacidad, y se quejó mucha gente, entonces lo sacaron. Pero no está tan sacado porque es la semana 14. La semana 14 está puesta así porque es el tiempo donde se hace el diagnóstico prenatal. Los diagnósticos prenatales descubren las malformaciones. Y entonces está incluido indirectamente en la salud física, social o psíquica de la mujer, aunque hayan sacado el causal de malformaciones fetales. Hablan de inviabilidad de vida extrauterina del feto, que no pudiera vivir una vez que nace. Pero en definitiva, despenaliza el médico el artículo 3. Es interesante que dice, en ningún caso será punible. Esto es impunidad para el médico asesino de bebés. Es decir, aun cuando muera la mujer. ¿No era que defendíamos la mujer? En ningún caso será punible el aborto practicado en tales condiciones. En ningún caso. ¿Eso qué quiere decir? Que si el médico puede provocar un daño a la mujer, mientras que haya cumplido las prescripciones de los protocolos, él puede excusarse precisamente en eso, lo cual nos muestra que no quieren proteger a la mujer. Lo importante es lograr el asesinato del bebé. El artículo 4 habla de la despenalización de la mujer.
lo cual sería opinable en caso de que está presionada y muchas circunstancias diferentes puede ser de alguna manera visto, pero eso en realidad no hay ninguna mujer presa por aborto en Argentina. Pero ese sí, el artículo 4 habla de la despenalización de la mujer. Si esa fuera la intención de la ley, alcanzaría con ese artículo 4 con uno solo y no con 24 artículos. Ahí sugiere que la mujer se le disminuya la pena o que en realidad, si lo hace fuera de las condiciones, lo que decíamos antes, cuando es ilegal, en realidad se deje en suspenso. El título segundo ya habla de propiamente la interrupción del voluntaria del embarazo. El artículo 5 habla del objeto de la ley. Es interesante, ¿para qué es esta ley? Esta ley tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres para asesinar al bebé. Es decir, como un derecho, pasa a estar legalizado. Es interesante el artículo 6, habla de derechos protegidos. Este artículo 6 es patético, asegura que se cumplen todos los derechos que esta ley viola sistemáticamente. Entonces dice que esta ley protege los derechos de la Constitución Nacional, los derechos humanos, la dignidad, la vida, la autonomía, la salud, la integridad, la igualdad de oportunidades, la libertad de creencias y pensamiento, todo lo que no hace la ley. Esta ley, dicen aquellos que la promueven, que los que estamos a favor de la vida somos antiderechos, nos dicen. Sin embargo, esta ley viola 12 derechos. Primero, viola el derecho a la vida, base de todos los derechos humanos, ya que legaliza el asesinato de bebés. Evidentemente, viola todos los derechos humanos al violar ese solo. Viola la Constitución, que en el artículo 75, inciso 23, habla de proteger la vida de los niños en el embarazo de sus madres. Viola los tratados internacionales de derechos humanos, con la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, que hablan de proteger la vida desde la concepción y que son de rango constitucional. Artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Viola los derechos humanos, viola los derechos. Viola el derecho de asociación con fines útiles, artículo 14 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Una institución institución médica no podía tener que respetar su ideario, sino que tendría obligación de hacer esto que va contra su ideario. Viola el derecho de profesar libremente su culto, artículos 2 y 14 de la Constitución, al profesional de la salud, a la clínica, en las consejerías impide hablar de religión. Viola el derecho a actuar según su conciencia, no solo el religioso por creencia, el profesional, sino una persona atea, agnóstica, que no quiere asesinar, un médico que no quiere asesinar. Entonces, si bien permite la objeción de conciencia, en la práctica, como lo veremos, puede ser muy difícil de defenderla. Viola la ley 25.236 de habeas data porque obliga a los médicos a anotarse como objetores de conciencia, lo cual va a hacer listas negras. Ese médico, olvídese de nunca más ganar un concurso. Viola los derechos laborales, artículo 14 y 14b de la Constitución, ya que el profesional de salud que se niega a asesinar sufriría inhabilitación para trabajar. ¿De qué va a trabajar el médico o el enfermero o el anestesista si se lo deja inhabilitado? Viola el derecho a la objeción de conciencia institucional, artículo 28 de la Constitución Nacional. Viola el derecho de las autonomías provinciales, artículo 121 de la Constitución, ya que hay 13 constituciones provinciales que garantizan explícitamente el derecho a vivir desde la concepción. ¿Cómo vamos a decir que una ley puede obligar a que las provincias violen sus propias constituciones? Viola el derecho a la patria potestad, responsabilidad parental, se llama ahora en el nuevo Código Civil, de madres y padres, de los dos, porque el médico puede asesinar a su nieto o nieta de su hija menor de edad sin el consentimiento de ambos o de ninguno. Viola el derecho a la patria potestad del padre, además, porque en el caso y viola también el principio de igualdad de la ley y de no discriminación, ya que la madre puede decidir si su hijo o hija vive o no vive, sin que el padre pueda ni siquiera opinar. Entonces el artículo 6 habla que protege todos estos derechos. En criollo se le dice cola de paja, es decir, cuando uno sabe que no cumple algo, lo dice. No existe ninguna ley que diga que está protegiendo la Constitución Nacional. Se sobreentiende que la tiene que proteger. O ninguna ley que diga que protege todos estos derechos, porque en realidad sabe que precisamente lo que hace es violarlos.
El artículo 7 decíamos que muestra las circunstancias o supuestos de la legalización del aborto. Es interesante que en realidad es un aborto irrestricto, porque hasta la semana 14 tiene que firmar un papel que tiene justamente el consentimiento y que dice que jura que ella pide el aborto. Después de la semana 14 firma otro papel en la que dice que cualquiera de esas causales, que en realidad puede cualquier persona en cualquier momento decirlas, simplemente explicita cuál es la causal. Puede ser una causal psíquica, esto me afecta, puede ser una causal económica o social, no tengo dinero suficiente, es algo muy simple, o sea que hasta la semana 14 firma un papel, la semana 14 en adelante firma el otro. Pero cualquiera puede hacerlo en cualquier momento, cuando quiera. Esa simple voluntad, la carta. El artículo 8 habla de consentimiento informado. Previo a la realización del aborto se hace el consentimiento. Ya está, la hojita esa que les hablaba ya está, porque en el protocolo del aborto, de la interrupción legal del embarazo, que está hace unos años vigente, es gracioso porque interrupción legal del embarazo ya está funcionando en los hospitales, a pesar de que todavía estamos discutiendo si es legal o no. Ahí tiene la hojita que se firma hasta la semana 14 y la hojita que se firma después. Cuando firman la hojita de pedido del aborto, ahí firman al mismo tiempo que han sido informadas de todos los aspectos respecto a la operación que hace. ¿Eso para qué sirve? Eso sirve para cubrir a los médicos. El consentimiento informado no es verdadera información, sino que es para que se cubra al médico en el caso de algún problema. Artículo 9. Personas menores de edad, que ellas van a firmar el consentimiento y no los padres. Si un menor de edad para viajar a un país vecino necesita la firma de papá y mamá, no puede votar, no puede manejar un vehículo, pero va a poder decidir si mata o no a otra persona. Personas con capacidad restringida, serían discapacitados. También allí lo pueden firmar ellos, o en el caso de que tuviera una sentencia de restricción de su capacidad, un allegado. Es interesante que se habla muchas veces de la violación. Según la asociación AVIVI, Asociación de Víctimas de Violación, y según el mismo Ministerio de Justicia, más del 85% de las violaciones ocurren intrahogar. ¿Eso qué quiere decir? Que es pues un abuelo, un padrastro, un vecino, alguien que pasa allí. En el caso del aborto, precisamente si es una menor de edad o una persona con discapacidad que ha sido violada, puede ir con un allegado, dice la ley. El allegado podría ser el mismo violador. Al pasar por encima de los padres puede ir con otra persona, y esa persona puede ser el mismo violador porque pertenece al mismo vínculo familiar. Y entonces quiero decir que en lugar de castigar al violador, no se precisa ni denuncia penal del violador, se termina condenando a muerte al bebé inocente y se encubre al violador, porque la prueba mejor de quién es el violador es el ADN del bebé que va a ser asesinado y descartado. Allí tenemos la certeza de quién es el violador, y eso es lo que se va a tirar a la basura. Además de asesinar al bebé, se está encubriendo al violador, no se está ayudando a la mujer, porque esa mujer vuelve al mismo sitio donde fue violada, precisamente para que siga sucediendo lo mismo. Artículo 11. Plazo: 5 días corridos desde que la mujer pide hasta que se le tiene que garantizar el aborto. ¿Es verdaderamente un tiempo para analizar con prudencia y profundidad las cosas? ¿O es un tiempo tan corto que obligue en definitiva a que la mujer presionada lo termine haciendo? Cuando nos vamos a un hospital público, todos sabemos que tardamos meses a veces en conseguir un turno y más de operaciones. El sistema de salud está agotado y sin embargo en 5 días a la mujer le van a tener que dar la operación del aborto. Eso significa que las personas que piden otra operación, en lugar de esperar meses, van a esperar o muchos más meses o años, porque van a estar todos los lugares ocupados, porque esto tiene prioridad. La prioridad va a ser asesinar bebés por sobrecurar personas. Artículo 12. Consejerías. Se habla de garantizar que se le dé un consejo. Esta es otra de las cosas que se agregaron
no estaba en el proyecto original en diputados, se agregaron precisamente porque se decía que no se hacía nada por la mujer, por la madre. Bueno, acá por una consejería, pero que tiene que asesorar previa y posteriormente al aborto con una asesoría de carácter médica, social y psicológica, garantizar el espacio de escucha y contención. Todo suena muy lindo, pero en el fondo lo que dice la ley es que esa consejería tiene que ayudar a que, no lo dice de forma directa, pero que en el fondo van a ser consejerías para que la mujer aborte. Tristemente es así. Artículo 13, responsabilidad del establecimiento de salud. No pueden negarse un establecimiento de salud, una clínica católica, evangélica, judía, que se niegue a hacer esto, lo pueden cerrar. Y si lo deriva a otro establecimiento, tienen que ser responsables de la efectiva realización del aborto, aunque lo derive, lo cual es una contradicción. Pero esto también viola la libertad de conciencia institucional. El artículo 14 habla del acceso y en este caso se habla de que la interrupción del embarazo debe ser realizada por un profesional de la salud, no dice médico. Planned Parenthood, si ustedes lo buscan en internet, hace abortos que los hacen las enfermeras, no lo hacen los médicos, algunos sí, pueden ser enfermeras, o supervisado por un profesional de salud. Patricia Sandoval, una mujer que tiene un testimonio también que la pueden buscar en internet, trabajó en Planned Parenthood y decía cómo los abortos no lo hacían simplemente médicos, a veces lo hacían otras personas. ¿Eso es un aborto seguro? ¿Eso va a garantizar la seguridad de la mujer? Se debe informar sobre los riesgos de la postergación del aborto, no sobre los riesgos del aborto, no sobre la adopción. Cuando se discutió este artículo, algún diputado propuso que se hable de la adopción y le dijeron que no se podía hablar de eso. Prohíbe que en la asesoría de la mujer se tengan consideraciones religiosas o axiológicas. ¿Qué es axiológicas? Éticas. O sea que no se puede hablar de nada de ética ni de religión cuando se aconseja a la mujer. Solo se tiene que aconsejar lo riesgoso que es postergar. Es decir, todo apunta a que se efectivice el aborto. Ningún profesional, lo dice en el artículo 14, interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, estará sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa. Esto es para cubrir a los médicos, para que se animen a hacerlo, pero en realidad esto va contra la mujer, porque si el médico actúa mal, mala praxis, es algo muy común, nadie podrá pedirle nada y exigirle nada. Es la impunidad del médico, mientras que haga las cosas que dice la ley, le garantizan la impunidad, desprotegiendo a la mujer. Artículo 15, objeción de conciencia. También fue una cosa cuestionada en diputados. Para disimular, permitieron la objeción de conciencia personal, el médico. Tiene que anotarse en una lista negra, con la cual, por supuesto, no va a conseguir un concurso en ningún lado. Sin embargo, cuando la situación esté en peligro y requiere una atención inmediata, tampoco tiene la objeción de conciencia, aunque tenga esa objeción y esté en la lista, tiene que hacer el aborto igual. Por lo tanto, la objeción de conciencia no es más ni menos que una apariencia de tal, no es real. Artículo 16. El sistema de salud en Argentina tiene 3 patas: el sector público, los hospitales públicos, las obras sociales y las prepagas. Los 3 tienen la obligación de hacer el aborto y cubrirlo. Ese es el negocio de lo que van a hacer después las organizaciones abortistas, porque entonces lo vamos a pagar todos. Artículo 17 habla de un registro estadístico. Es interesante el artículo 18. Ahí termina el eufemismo. A los efectos de la presente ley, interrupción voluntaria del embarazo y aborto son considerados términos equivalentes. ¿Sí? No que uso usar la palabra aborto porque suena feo, pero ahí lo está aclarando por si acaso. Y el título tercero habla de las políticas de salud sexual y reproductiva.
habla de la educación sexual integral, habla de una comisión bicameral de seguimiento, que en el fondo no va a ser otra cosa que un control ideológico para que esto se lleve a cabo. Termino con esto, por ahí se puede enfocar ahí. Hay un eslogan muy común de los abortistas: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Lo hemos escuchado mucho. Bueno, el problema es que esto es totalmente falaz. La educación sexual que está promoviendo el Estado, lamentablemente en Argentina, es una educación sexual que no sirve, porque promueve la promiscuidad, promueve en definitiva que el chico experimente, adelanta el inicio sexual de los chicos, lo que ha producido, hablamos de educación sexual, pero hace 30 años que hay educación sexual en Argentina, ya fracasó este tipo de educación sexual, un tipo de educación sexual que promueva la promiscuidad, que se le diga a los chicos que hay muchos géneros y no dos sexos, y que tienen que probar todos los distintos géneros para ver cuál es el que les conviene más y les gusta más. La responsabilidad está reducida al preservativo. Se les habla de que cuando usan el preservativo tienen el sexo seguro. Eso es lo que se dice. El problema es que esto genera embarazo adolescente. Pero no es que fracasa, está pensado para que fracase. Una vez que fracasa esa educación sexual, se le vende los anticonceptivos, se le vende los preservativos, después de que eso también fracasa, porque evidentemente va a fracasar si hay una promiscuidad. Simplemente esto lo que hace es una cuestión de estadísticas, de disminuir las probabilidades, pero frente a la promiscuidad fracasa esa educación sexual, fracasa esa anticoncepción y se cae en el aborto, que es en realidad lo que se quiere como negocio. Las mismas empresas que están haciendo lobby para el aborto son las que promueven este tipo de educación sexual, son las que venden los preservativos, son las que venden los anticonceptivos, son las que venden la pastilla del día después, son las que venden el misoprostol, son las que van a enriquecerse con el aborto legal. Creo que el círculo virtuoso, en lugar de ese círculo vicioso de egoísmo y muerte, el círculo virtuoso es educar en el amor, para el compromiso, fomentar las conductas responsables, educar lo que es la abstinencia, el respeto, la formación de la conciencia, el noviazgo, el pudor, la familia, el autoconocimiento, el autodominio. Eso que es todo lo contrario de la educación fracasada que promueve el Estado. Promover la fidelidad, la estabilidad de la familia, promover la adopción, no el aborto. Hay un proyecto de ley, con eso termino, que presenta el diputado Lustó en la actualidad, que quiere obligar a las instituciones que tienen un ideal de fe, católicas, evangélicas, lo que sea, a tener esa educación sexual. La educación sexual es buena, pero bien enseñada, como distinguimos, una educación sexual en la perspectiva de género y una educación en la promiscuidad. Y entonces, violentando la Constitución Nacional en cuanto a la libertad de educación, libertad de asociación, libertad de conciencia, libertad de religión, imponer al Estado el contenido, dice el proyecto de ley, de lo que tienen que enseñar en la educación sexual. Por lo tanto, se acabarían los idearios de las escuelas confesionales. Esto es más totalitarismo, para que siga este círculo vicioso que es un gran negocio para algunos, y que en el fondo el aborto está impuesto por organismos internacionales para el control poblacional. Quieren que seamos pocos. Creo que en definitiva quienes queremos Argentina y quienes queremos defender los derechos de todas las personas, lo antiderechos es el aborto, lo antimujer es el aborto. Lo que dice defender esta ley es precisamente lo contrario de lo que hace. Que quienes queremos en definitiva nuestro país y queremos los derechos humanos y que respetamos la dignidad de la mujer y queremos una educación verdadera, precisamente hagamos todo lo posible para que esta ley nunca sea realidad. Gracias.